Siempre confié en mi esposa, pero un día le pedí a un socio de negocios que me llevara a casa, y la verdad me golpeó con tanta fuerza que sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. Era un martes lluvioso. Mi coche se negó obstinadamente a arrancar justo cuando terminaba una larga sesión nocturna de estrategia en la oficina. Mi socio, Mark, se ofreció a llevarme. Cuando subí al asiento del copiloto de su lujoso SUV, percibí en el aire un aroma floral familiar, exactamente el mismo perfume que le había regalado a mi esposa Sarah por nuestro aniversario el mes pasado. Intenté convencerme de que era una simple coincidencia. Pero entonces lo vi, un pequeño pendiente plateado atrapado en el pliegue del asiento de cuero. Un pendiente que coincidía perfectamente con el par que Sarah decía haber perdido en el gimnasio 2 semanas antes. Permanecí en un silencio ensordecedor mientras Mark hablaba con naturalidad sobre nuestra próxima fusión empresarial. Mientras tanto, mi mente corría frenéticamente por cada reunión nocturna de club de lectura y cada turno extra que Sarah había mencionado últimamente. No dije una sola palabra. Simplemente guardé el pendiente en el bolsillo cuando Mark no miraba y fijé la vista en las luces de la calle que pasaban a toda velocidad. En ese momento comprendí que el hombre sentado a mi lado no era solo mi socio de negocios, era también quien ayudaba a mi esposa a desmantelar nuestro matrimonio de 12 años. La traición se sentía como una cuchilla fría y afilada retorciéndose en mi estómago. Pero sabía que reaccionar impulsivamente solo les daría tiempo para cubrir sus huellas. Durante años había atribuido nuestro éxito a la sólida e inquebrantable base de mi vida familiar, convencido de que Sarah era mi mayor apoyo. Mientras yo trabajaba jornadas de 18 horas para construir nuestra firma, fue ella quien me animó a incorporar a Mark como socio, asegurando que su visión era exactamente lo que necesitábamos para crecer. Ahora comprendía la verdad. Su recomendación no había nacido de la lógica empresarial, sino del deseo de mantener cerca a su amante y financiar su vida secreta con el capital que yo había ganado con tanto esfuerzo. Una oleada de náusea me recorrió al recordar las muchas cenas que habíamos compartido los tres. Las risas entre copas de vino caro, la forma en que Mark me daba palmadas en el hombro llamándome hermano. No era solo una aventura. Era una toma hostil de toda mi existencia. Y probablemente esperaban a que la fusión se concretara para expulsarme de la empresa y desaparecer hacia el atardecer con mi patrimonio y con mi dignidad. Cuando Mark finalmente me dejó en casa, observé cómo sus luces traseras se perdían en la distancia con una claridad que solo nace de la devastación absoluta. Entré en nuestra casa y encontré a Sarah sentada en el sofá, deslizando el dedo por su teléfono con la misma sonrisa inocente de siempre. Me preguntó cómo había ido la reunión. Por primera vez en nuestra relación, la miré y vi a una extraña. Le dije que había sido productiva y que Mark había sido de gran ayuda. Observé atentamente sus ojos en busca de una chispa de culpa. Pero ella era una profesional. No perdió el ritmo. Simplemente besó mi mejilla y dijo que yo trabajaba demasiado. Entré en mi despacho, cerré la puerta con llave y llamé de inmediato a un investigador privado que había conocido durante una disputa legal anterior. Le dije que el dinero no importaba. Quería cada mensaje, cada ubicación registrada, cada movimiento que hubieran hecho a mis espaldas. No solo iba a divorciarme. Iba a asegurarme de que, cuando todo terminara, ni siquiera tendrían un banco de parque donde sentarse. Pasé el resto de la noche revisando los estatutos corporativos en busca de la cláusula de moralidad que yo mismo había insistido en incluir cuando redactamos el acuerdo de asociación. Era una cláusula estándar que establecía que cualquier socio implicado en conductas que dañaran la reputación o la estabilidad interna de la firma podía ser obligado a vender sus acciones por una fracción de su valor real. Entonces lo comprendí. Si lograba demostrar que Mark se acostaba con mi esposa mientras utilizaba recursos de la empresa para facilitar sus encuentros, podría despojarlo de sus acciones y salvar la compañía de su codicia. Sarah creía estar jugando una partida de corazones. Pero yo estaba a punto de convertirla en una lucha por la supervivencia. Me quedé sentado en la oscuridad, con el pendiente plateado frío contra la palma de mi mano, mientras comenzaba a redactar el plan que transformaría su vida soñada en una pesadilla legal. El informe del investigador privado llegó 3 días después, y el nivel de detalle fue suficiente para helarme la sangre. El registro GPS revelaba que el SUV de Mark no había estado solo en el gimnasio. Durante los últimos 6 meses había estado estacionado cada martes por la tarde frente a un hotel boutique del centro. Sarah afirmaba estar asistiendo a clases avanzadas de pilates.
Aún más perturbadoras eran las fotografías de ambos en una joyería local, donde Mark aparecía comprando un collar de diamantes idéntico al que Sarah me había asegurado haber heredado del patrimonio de su abuela el mes anterior. Mientras revisaba las pruebas, comprendí algo aún peor. Mi socio no solo me estaba robando a mi esposa. Estaba utilizando la cuenta de gastos de la empresa para financiar sus aventuras, clasificando sus estancias en hoteles como entretenimiento para clientes y sus cenas de lujo como investigación de mercado. La conmoción inicial se transformó lentamente en una calma fría y estratégica. No los confronté todavía. En cambio, invité a Mark a una cena privada en mi casa. Le dije que debíamos discutir los últimos detalles de la fusión antes de la reunión del consejo del viernes. Quería verlos juntos en la misma habitación, rodeados por la vida que intentaban arrebatarme, para observar cómo me mentían una última vez antes de retirarles el suelo bajo los pies. La cena fue una auténtica clase magistral de engaño. Sarah interpretó a la perfección el papel de esposa devota y Mark actuó como el socio leal y trabajador. Intercambiaban pequeñas miradas cómplices cuando creían que yo no los observaba, un lenguaje secreto de traición que ahora podía descifrar con total claridad. Sarah sirvió la cena que yo había pagado, luciendo el collar que mi socio había comprado con el dinero de mi empresa. Y tuvo la audacia de brindar por nuestro futuro compartido. Yo permanecí allí, sosteniendo un vaso de agua, escuchándolos hablar de cómo la fusión lo cambiaría todo para nosotros. Tenían razón. Pero no en la forma que imaginaban. Después de cenar, llevé a Mark a mi despacho para revisar los documentos de la fusión. Pero en lugar del contrato, le entregué un sobre manila que contenía las fotografías del investigador y el informe detallado de los gastos corporativos. El silencio que siguió fue tan denso que parecía aplastar el aire de la habitación. El rostro de Mark se transformó de una arrogante seguridad a una máscara pálida y sudorosa de pánico cuando comprendió que su desprestigio ya era un asunto legal. Intentó balbucear una explicación. Pero lo silencié con un simple gesto hacia la puerta, donde Sarah estaba de pie, paralizada de horror al darse cuenta de que el juego había terminado. Les dije que la reunión del consejo del viernes no trataría sobre una fusión. Sería una sesión de emergencia para activar la cláusula de moralidad y expulsar a Mark de la empresa sin compensación alguna. Sarah intentó correr hacia mí con lágrimas falsas en los ojos, suplicando que la escuchara y asegurando que Mark la había manipulado. No le permití tocarme. Simplemente señalé el pendiente plateado que había colocado sobre el escritorio. Le dije que la casa estaba a mi nombre. Que la empresa estaba ahora bajo mi control absoluto. Y que tenía exactamente 30 minutos para hacer una maleta y marcharse con su socio antes de que llegara la policía para registrar una denuncia por malversación corporativa. La expresión de shock absoluto en sus rostros fue lo más satisfactorio que había visto en mi vida. Habían pasado meses planeando mi caída. Pero olvidaron un detalle fundamental. Yo era quien había construido el sistema que intentaban manipular. La reunión del consejo el viernes por la mañana fue una auténtica masacre para la reputación profesional de Mark. Los directores votaron por unanimidad despojarlo de sus derechos y activar la cláusula de expulsión. Pero el golpe final llegó cuando mi investigador descubrió algo aún peor. Mark no solo se acostaba con mi esposa. La utilizaba para robar secretos comerciales y venderlos a nuestro mayor competidor como plan de respaldo. Sarah no era solo una esposa infiel. Había sido, sin saberlo, una espía corporativa. Cuando presenté la evidencia a las autoridades federales, el caso dejó de ser un simple divorcio escandaloso y se convirtió en una investigación por espionaje industrial. Mark pasó de planear una nueva vida a enfrentar una posible condena de 15 años en una prisión federal. Y Sarah terminó declarando contra el hombre por el que había destruido su matrimonio. El divorcio se resolvió con una rapidez quirúrgica. El juez, indignado por su fraude financiero y su intento de destruir mi sustento, me otorgó la casa, las propiedades vacacionales y gran parte de sus activos restantes como restitución. No sentí alegría al firmar los papeles finales. Sentí alivio. Como si una fiebre larga y agotadora finalmente hubiera cedido. Un mes después reestructuré la empresa, promoviendo a los empleados leales que Mark había relegado y construyendo una nueva cultura basada en la transparencia en lugar de la confianza ciega. Comprendí entonces que aquel viaje que pedí en un martes lluvioso no fue solo un trayecto a casa. Fue el vehículo que me sacó de una vida de ilusiones y me llevó hacia una realidad en la que, por fin, era el único arquitecto de mi destino. Hoy la empresa es más exitosa que nunca.
El pendiente plateado sigue en un pequeño frasco sobre mi escritorio. No como recuerdo de la mujer que perdí, sino como una advertencia permanente, prestar atención a los pequeños detalles que otros pasan por alto. Sarah vive ahora en un pequeño apartamento alquilado, su nombre vetado de todos los círculos sociales y profesionales de la ciudad. Y Mark espera juicio. Su SUV de lujo ha sido reemplazado por un equipo legal que ya no puede permitirse. Yo, en cambio, vivo en paz. Porque la verdad no solo me sorprendió. Me salvó de pasar la vida construyendo un imperio para personas que esperaban pacientemente mi caída. Ahora miro el horizonte y solo veo oportunidades. Y sigo agradecido por aquella noche de lluvia que me obligó a ver el mundo tal como realmente era. Por cierto, tengo curiosidad. ¿Desde qué parte del país estás escuchando esta historia? ¿Y sabías que casi el 80% de nuestros espectadores aún no se ha suscrito? Si te ha gustado esta historia, no olvides presionar el botón de suscribirte.